Imagina una época en la que los océanos se convirtieron en caminos que conectaban a las civilizaciones más poderosas del mundo, y en el centro de esta colosal red de rutas estaba una China imponente, liderada por la dinastía Ming. Era el siglo XV, un tiempo en que los mares eran territorios inexplorados y llenos de misterio, donde aventureros, comerciantes y guerreros buscaban riqueza, poder y gloria. En este contexto, surgió una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia, Zheng He, el legendario almirante que comandó una de las flotas más poderosas jamás construidas por la humanidad. China, bajo el gobierno del emperador Yongle, no enfrentaba amenazas inmediatas desde el mar. Al contrario, era un país próspero, cuya civilización había sido restaurada tras siglos de dominación extranjera bajo la dinastía Yuan de origen mongol. El emperador Yongle, ambicioso y visionario, quería proyectar la grandeza de China al mundo y demostrar su supremacía, no con conquistas sangrientas, sino a través del poder naval y la diplomacia. Así, en 1405, dio inicio a las expediciones de Zheng He, enviando a sus inmensas flotas hacia los confines del Océano Índico, buscando establecer relaciones comerciales, diplomáticas y, sobre todo, imponer respeto. Mientras las velas de los barcos chinos se desplegaban sobre los vastos mares, en el norte de China, otra historia se desarrollaba. Los mongoles, viejos enemigos de los chinos, no se habían desvanecido con la caída de la dinastía Yuan. Aunque derrocados, los descendientes de los grandes jinetes de las estepas continuaban siendo una amenaza latente. En las vastas y frías llanuras al norte de la Gran Muralla, las tribus mongolas, bajo el liderazgo de figuras como Aluktai y Oiratesen, se reagrupaban. Estas incursiones mongolas no eran simples escaramuzas, sino una amenaza constante que mantenía a los generales chinos en vilo. Mientras Zheng He navegaba hacia el sur, la corte Ming vigilaba las fronteras del norte con creciente preocupación. El emperador Yongle había logrado contener a los mongoles en sus primeros años de gobierno, pero sabía que no podía subestimarlos. Aunque el sur ofrecía rutas comerciales y alianzas diplomáticas, el verdadero peligro para la existencia de la dinastía Ming siempre estuvo en las frías y despiadadas estepas del norte. Es precisamente este miedo lo que, tras la muerte de Yongle en 1424, llevó a la corte Ming a redirigir sus esfuerzos hacia la defensa terrestre. Las expediciones de Zheng He, aunque gloriosas y llenas de éxito diplomático, eran costosas, y muchos en la corte argumentaban que los recursos de China debían enfocarse en la amenaza más inmediata, los mongoles. Fue entonces cuando comenzó la construcción y refuerzo de la Gran Muralla, el símbolo más visible de la desconfianza y el temor que China tenía hacia sus vecinos del norte. La misma corte que una vez había financiado las impresionantes flotas de Zheng He, ahora prefería levantar muros y arcos defensivos, retirándose del océano para protegerse de los guerreros de las estepas. Pero no era solo la amenaza mongola lo que hacía tambalear el futuro de las expediciones. Dentro de los muros de la ciudad prohibida, una batalla menos visible, pero igualmente feroz, se libraba en el corazón de la política china. Dos facciones poderosas competían por el control del imperio, los eunucos y los burócratas confucianos. Los eunucos, a quienes pertenecía Zheng He, eran cercanos al emperador y apoyaban proyectos ambiciosos como las expediciones navales. Vieron en estas misiones una oportunidad para consolidar el poder de China, establecer redes comerciales, y mostrar al mundo la supremacía de su país. Por otro lado, los confucianos, quienes controlaban la administración civil, eran conservadores y se oponían a los gastos monumentales que estas empresas requerían. Para ellos, el enfoque debía estar en la estabilidad interna y la autosuficiencia, no en aventuras costosas y peligrosas en tierras lejanas. Mientras Zheng He viajaba por las aguas del Océano Índico, esta batalla política iba ganando intensidad en la corte. Los confucianos consideraban que la grandeza de China no dependía de su expansión externa, sino de su integridad interna y de mantener la armonía dentro de sus fronteras. Tras la muerte del emperador Yongle, los confucianos ganaron fuerza, y con el ascenso del emperador Xuande, lograron su objetivo de frenar las expediciones. A partir de ese momento, las flotas chinas, que habían dominado los mares del sur, comenzaron a desaparecer. El sueño de convertir a China en la mayor potencia marítima del mundo se desvaneció, no por una derrota militar, sino por las tensiones políticas internas que, silenciosas, hicieron sucumbir una de las eras más impresionantes de la historia naval. Al mismo tiempo que China expandía sus rutas comerciales en los mares del sur, una tormenta se gestaba en el oeste. El Imperio Otomano, que había sufrido una devastadora derrota en 1402 ante el conquistador turco-mongol Tamerlán, comenzaba a resurgir bajo el mando del sultán Menelí.
Mientras Zenge llevaba jirafas y tesoros exóticos a la corte Ming, en las costas del Mediterráneo, los otomanos estaban en plena expansión, consolidando su poder en los Balcanes y el Medio Oriente. En 1453, apenas 2 décadas después de la última expedición de Zenge, el sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, logró lo que muchos creían imposible, la caída de Constantinopla. Con esta victoria, el Imperio Otomano no solo eliminó el último bastión del Imperio Bizantino, sino que también se posicionó como una potencia dominante en la región. Mientras China se retiraba de los mares, los otomanos consolidaban su poder, controlando rutas comerciales cruciales y expandiendo su influencia hacia el oeste. Aunque no hubo contacto directo entre el Imperio Otomano y las expediciones de Zenge, ambos acontecimientos estaban conectados por el espíritu expansionista de la época. Mientras China se retiraba de su papel como potencia marítima, los otomanos y, más tarde, los europeos, tomarían las riendas de la expansión global. Mientras Zenge surcaba los mares del Océano Índico, en Europa, las potencias estaban comenzando su propia aventura en busca de nuevas rutas y riquezas. En Portugal, bajo el liderazgo del infante Enrique el Navegante, los exploradores comenzaron a empujar más allá de las costas africanas, buscando una ruta directa hacia las especias y riquezas de Asia. Aunque las primeras expediciones europeas eran humildes en comparación con las gigantescas flotas de Zenge, sentaron las bases para lo que sería una era de descubrimientos sin precedentes. En 1497, Vasco da Gama lograría lo que ninguna potencia europea había conseguido antes, una ruta marítima directa hacia la India. Esto no solo cambió el equilibrio del comercio mundial, sino que también inició la era del colonialismo europeo. Mientras China había decidido replegarse, Europa estaba lista para tomar el relevo y dominar los océanos, impulsando una nueva era de comercio, conquista y expansión global. La decisión de China de retirarse de los mares después de la muerte de Zheng marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Las flotas que una vez habían mostrado al mundo el poderío de la dinastía Ming fueron desmanteladas, y los registros de las expediciones se perdieron en gran medida. China, que había liderado el mundo en términos de tecnología naval y exploración, decidió concentrarse en sus asuntos internos y en proteger sus fronteras terrestres. En contraste, las potencias europeas aprovecharon este vacío para expandir sus imperios y colonizar tierras lejanas. Las decisiones políticas y estratégicas de la dinastía Ming alteraron el curso de la historia, dejando el camino libre para que Portugal, España, y más tarde otras naciones europeas, dominaran los mares y establecieran rutas comerciales globales que definirían los siglos venideros. La historia de las expediciones de Zheng es un relato de grandeza y ambición, pero también de decisiones internas y luchas políticas que transformaron el destino de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Mientras los mares se convirtieron en el escenario de una batalla por la supremacía global, China, que alguna vez había sido su protagonista, eligió dar un paso atrás y observar cómo otros actores tomaban el relevo en la búsqueda del poder.